Bueno, hoy Memo se nos puso violento, lástima, estábamos aquí hablando cosas interesantes. Francisco, rato sin verte, mi querido chico. Estimado y querido Rafa, qué bueno estar por acá con vos. Es un gusto siempre compartir con vos. Deberíamos hacer un live un día, pero Sí, ¿verdad? con lo previo. Sí, no, y estaba pensando, no solo con lo previo, sino que hace unos días estuve viendo unas fotos que pusieron en redes sociales eh, sobre un Radio de la Juela que estábamos, ¿verdad? Uf, Y entonces yo aquí hay decía, historia, ¿eh? mira, claro, y entonces yo decía, puña, qué vacilón, porque cómo uno viéndose hoy, cómo se ve uno en perspectiva, ¿verdad? Y cómo ha ido cambiando la cosa, ¿verdad? Entonces, porque en una de las fotos estábamos en una transmisión de uno de los desfiles del 11 de abril acá en Alajuela, en donde estamos. Y entonces me pareció muy vacilón porque cómo las circunstancias van girando, van Ujú. variando, van cambiando y le van haciendo uno valorar cosas diferentes. Porque bueno, en las fotos salieron un par de amigos que ya no están, ¿verdad? Entonces, em, cómo uno con el paso del tiempo valora circunstancias que tal vez en aquel momento No se no valoran. se valoraban como se valoran en tiempo presente, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante el ejercicio. Yo creí que ibas a hablar de la foto cuando casi nos matamos en una cabeza de agua. Ah, sí, sí. Esa Esa fue foto brava, tiene su historia esa fue también. brava. Francisco, vamos a ver. Hay un sinnúmero de preguntas que la gente le tiene miedo a preguntar al psicólogo. Ujú, ujú, En los diferentes programas que hemos tenido, yo a veces te pregunto, bueno, ¿y cuándo hay que hacer esto? ¿Cuándo ujú, pensamos? Dejémonos de mitos. ujú. Hagamos las preguntas incómodas. Sí, sí, sí. Antes de que empezáramos, de que nuestro productor Memo dijo, ya me cansé, vamos a empezar ya, Sí, sí, porque sí. ya, ¿verdad? La charla No, sí, está es muy, que Memo bueno, setea todo seriamente. es que llevamos como 25 minutos aquí hablando de todo. Dijiste una frase que es muy interesante. El mundo está lleno de conflictos. Sí. Y sin conflictos sería muy aburrido. Creo que no lo dijiste así, pero fue la parte que yo parafraseo. Entonces llega un momento donde uno dice, bueno, pero es un conflicto normal, no tengo por qué buscar ayuda. Ujú. Estoy en problemas, ah, todavía no es momento de buscar ayuda. Tal vez me siento un poco depre, como habíamos hablado No, hace unos claro. días, pero todavía no es momento de buscar ayuda. Bueno, hagamos la primera pregunta. ¿Cuándo hay que buscar ayuda? Vamos a ver. Lo primero que fue un poco lo que dijiste, Rafa, yo, lejos de rehuirle al conflicto, eh, el conflicto forma parte del humano, ¿verdad? Los humanos nacemos y desde que empezamos a crecer, a transitar en este mundo, empezamos a conflictuar. ¿Por qué? Porque, bueno, el bebé llora, genera dificultades y el propio, ¿verdad? La propia existencia como tal es una dificultad. Y eso es un conflicto al final, ¿no? Entonces, lejos de rehuirle al conflicto, el conflicto forma parte de una cotidianidad, de algo que vive con nosotros siempre. Entonces, decían por ahí un teórico analítico que el único que no conflictúa es el que está muerto, ¿verdad? El que no puede generar como esta posibilidad de lo humano, es alguien que ya no es un humano, es otra cosa. Entonces, partiendo de ahí, cuando un conflicto es algo que se llama un motor de análisis o cuando un conflicto es una puerta de entrada a un proceso terapéutico o a un proceso, Que no todo ¿verdad? conflicto genera esto. No, 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 no. Hay conflictos que usted, con los recursos emocionales que tiene, con las herramientas cotidianas que tiene, pues
lo puede sobrellevar. Pongamos un ejemplo tonto, podría ser, o llamémoslo tonto. De repente usted tiene una vida en pareja, ¿verdad? Entonces tuviste una dificultad o un conflicto entre decidir que si iban a comer hoy tal cosa o tal otro, si salían a comer fuera y No, si se quedaban en la calle, en la casa. Ajá. hay Ujú. momentos de la vida en pareja que eso sí es un conflicto. Claro, es un conflicto. Claro que sí. Claro que sí es un conflicto. Es un conflicto para que esto me lleve a una consulta. Bueno, de primera entrada, ese conflicto como tal no, porque pareciera que es. Digo, de primera entrada pareciera que no, porque eso depende de la pareja. Porque entonces, si tener una discusión, una diferencia, un conflicto, me va a llevar a que yo me ponga iracundo y Ujú. bueno, entonces usted me está hablando de otra cosa. Ahí el detonante, digamos, es el conflicto de este que no pareciera tan importante, pero es que subyacen un montón de cosas. Entonces, ¿cuándo voy? Cuando el conflicto como tal se me está saliendo de control, cuando esto me está llevando a límites peligrosos, a excesos, a dificultades que entonces ahí sí me pongan en riesgo a mí o pongan en riesgo mi situación, ¿verdad? Pasemos lo abstracto a algo más cuadrado como yo. ¿Qué Ujú. significa cuando un conflicto se sale de control? Ok, vamos a ver. Bajémonos 2 grados. Sí, vamos a ver, es simple. Cuando usted tiene un río, el río tiene un cauce. Ujú. Y entonces el cauce se llama así porque encausa la corriente, el flujo de agua. Ujú. Los ríos no siempre están iguales. Todos aquí, los que vivimos en Costa Rica o en Latinoamérica, donde nos vean, que tenemos la posibilidad de tener ríos caudalosos, ¿verdad? Vemos que hay épocas del año en donde la cantidad de agua que va por ese cauce sube un poco, baja un poco, o de repente, sí, pues hay momentos en donde el cauce, la cantidad de agua que lleva el cauce, sube hasta un extremo. Ujú. Hasta ahí no hay problema, porque el nivel alto o medio o bajo del agua no se ha salido del cauce, ¿verdad? Entonces, el problema cuando surge, cuando hay demasiada agua en ese río y lo que lo contiene no es suficiente, entonces el agua se sale y se inunda el pueblo, se lleva las plantaciones, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces digamos que a ese río le pusimos a los lados, cerca del pueblo que se había inundado la vez pasada, algo que se llaman barreras de contención, diques, ¿verdad? Para que la próxima crecida que venga tenga suficiente contención como para que el agua no se salga del cauce y no nos genere el desmadre que nos generó la vez pasada. Bueno, pues vino una crecida y nos dimos cuenta que aunque el río tiene diques, se volvió a salir. Entonces algo más tenemos que hacer. El problema no es que el agua crezca, ¿verdad? Que el cauce del río, ¿verdad? Que la cantidad de agua sea mucha. El problema es que no tengamos recursos suficientes como para contenerla, porque si se sale, se nos genera un desmadre. Digo desmadre porque es una palabra como muy popular, pero nos genera entonces afectaciones que pueden ser reversibles o no. Entonces no queremos llegar ahí. Eso es muy concreto. Entonces, podemos decir que cuando un conflicto nos puede generar consecuencias, ahí sí, irreversibles o reversibles, es donde tenemos que buscar ayuda para ir a terapia o... Consultar, ver qué hago. Yo más que consecuencias, Rafa, te diría que cuando genera, porque al final si el agua sube o baja y yo tengo, digamos, suficiente herramienta para contenerlo, usando este ejemplo, el problema es cuando el agua se desborda, que me va a generar consecuencias que yo no estoy esperando.
Ujú. que yo no tengo en control. Es que las consecuencias que tengo en control ya las estoy esperando y por eso tengo los muros de contención. Vamos a ver, si yo decido, eh, vamos a ver, con el ejemplo de la vida de pareja, si yo decido vivir en pareja con alguien y tener un acuerdo de vida en pareja, sea cual sea ese acuerdo, yo asumo la responsabilidad de esa decisión. Entonces tendría los recursos emocionales para, digamos, manejar esos acuerdos. Vamos con otra pregunta incómoda Ajá. y vamos precisamente a la mano con el tema de las parejas. ¿Cuándo tengo que ponerle fin a una relación de pareja? ¿Cuáles son esos red flags ahora que anda de moda esa frase para decir, hold on, Sí, no sí. más? Yo te diría que tiene que ver con un asunto de dignidad. Cuando usted está en una relación de pareja o cuando está en una relación en donde hay un compromiso emocional y esta relación te está llevando a un extremo en donde usted empieza a perder su dignidad, Ujú, ajá, yo creo que ese es un momento donde usted tendría que, como vos decís, tener una gran bandera roja y decir, ¿qué estoy haciendo? No con ella, no con él, sino conmigo, conmigo. ¿verdad? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué? Porque vamos, una relación de pareja que te lleve a construir, que te lleve a crecer, no te va a poner en un lugar indigno. No, ¿verdad? Pero si usted empieza a renunciar a su dignidad humana, Bueno, pero entonces, Francisco, aquí me pones a pensar. Vamos a ver, tocaste un concepto primordial, que es conmigo mismo, mi dignidad. ujú, Pero si yo inicio una relación y yo no tengo bien construido quién soy yo, cuál es mi verdadera dignidad, y nos basamos, por ejemplo, en 3 podcasts atrás, donde no me importa mi ser, sino solo lo demás, y en vez de un tema de cariño, ya estamos en un tema de apego. ¡Wow! Qué claro, complejo entonces pero, llegar a ese punto de poder claro, decirlo. sí, pero cuando en una relación el otro te demanda que vos te pongas en Ujú, riesgo es cualquier cosa, ¿verdad? ujú, En riesgo es N cantidad de cosas. Pero si usted dice, bueno, como esta persona, cómo estamos en una relación en donde yo me expongo de tal manera, ojo, porque si hay alguien, si hay una relación en donde hay amor, cariño, ujú, respeto mutuo, el otro no te va a exponer, no te solicitaría ese grado de exposición ujú, porque de alguna manera no permitiría que vos sufras de esa manera. No es que en las relaciones no se sufra, se sufre, por pero no supuesto. se sufre por indignidad, digámoslo así, se sufre por otras cosas, no por esto que se expone. Vamos a ver, hay, hace unos días conversando con alguien, yo le decía que hay momentos en donde usted por dignidad tendría que renunciar a un amor que no merece ser vivido. Correcto. Entonces usted podría decir, vea, yo creo que con usted yo encuentro un montón de circunstancias, de situaciones. ¿Verdad? Hay muchas cosas de Ujú, usted que me atraen, que me gustan, ¿verdad? Yo entiendo que con usted habría como muchas cosas satisfactorias para mí. Pero ante estas cosas, si yo sopeso todo esto versus estas otras en donde para poder estar con usted tengo yo que renunciar mucho de lo mío y renunciar es exponerme a, porque bien que mal es una negociación, yo tendría que renunciar a algo de lo mío, ya te iba a decir, pero ¿cuándo se hace no, mucho? ¿Cómo exacto, saber cuándo se hace mucho? mucho es cuando tengo que renunciar a mi dignidad. Si para poder estar con vos, aun y cuando vos me generas Ujú, todo este placer, toda esta alegría y demás, si para poder estar como yo tengo que renunciar a mi dignidad, ese es un amor que no merecería ser vivido, porque es un amor que me va a llevar a perderme.
Hay un mito, ¿verdad? Que no recuerdo si lo habíamos conversado acá, pero está el mito de Narciso que todo Sí. el mundo conoce. Está el complementario que es el mito de Eco. Eco está condenada a repetir las palabras del otro porque ella, digámoslo así, renunció a sí mismo con tal de poder estar con Narciso. Entonces quedó condenada a ser un demonio de las cavernas que no tiene palabras propias, sino que está simplemente repitiendo lo que el otro dice. Eso es ser indigno. Entonces, si yo me convierto en un eco del otro, ojo, ese amor merece no ser vivido. Si traspasamos esa frontera donde mi dignidad se empieza a ver afectada, ahí tengo que terminar o ahí debería empezar a buscar ayuda Ujú. para solventar, que es diferente. Es distinto, ¿verdad? Sí, a ver, Es difícil porque obviamente uno más uno no es dos en las no, relaciones. Estamos evidentemente no, y hay clarísimos. relaciones en donde, perdón, pero hay relaciones en donde usted tiene que salir en carrera porque salve su existencia, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Y hay N cantidad de casos en donde es una medida desesperada, ¿verdad? Es huya, corra, ¿verdad? Am, porque digamos que es un principio de preservación de la vida, ¿verdad? Entonces, vamos, hay relaciones en donde, bueno, y si ahí, si yo estoy demasiado borrado, diríamos en psicoanálisis, si estoy demasiado borrado, pero ya esto me está llevando incluso a que haya un borramiento hasta de mí como, no solo como persona psíquica, sino físicamente, que me esté poniendo en riesgo incluso, No, bueno, ¿verdad? claro. Entonces, eso es, bueno, sí, busque terapia, pero lo primero que tiene que hacer es irse, Ujú. evidentemente, porque hay algo que ya ahí sí me está poniendo en Sí, riesgo bueno, mi vida, ya no ¿verdad? es ir a terapia para solventar la No, relación, es terapia para solventarse uno mismo y la claro, salud, el claro. asunto es, ¿qué me llevó hasta ahí? Ujú. Entonces hay casos en donde no es tan extremo, ¿verdad? En donde usted puede, sin hacer una huida, ¿verdad? Sin hacer un pasaje al acto huyendo, usted podría empezar a ver cómo puede salirse de esa relación. Y aquí es complicado, Rafa. ¿Por qué? Porque hay veces usted puede salirse de esa relación y a veces pasa sin cambiar de pareja. Mm. Usted puede salirse de una relación y, un término ahí medio jalado del pelo, resignificar la relación, cambiarla, en donde hay una posibilidad de transformación de la relación. Entonces, cambiar la relación sin cambiar de pareja. Bueno, ahí se transmuta, podríamos Sí, decir. cambia, Sí. evoluciona, es diferente, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ahí es necesario pues, que sea un asunto de dos, ¿verdad? ¿Verdad? Es una caja un poquito más difusa como para entrar en ese tema, sí. Es que cuesta más, Claro. ¿verdad? O sea, usted puede cambiar de relación sin cambiar de pareja. Sí, sí se puede. Cuesta. Sí, claro que cuesta. Claro que cuesta, ¿verdad? No necesariamente que usted cambie de pareja le va a garantizar que, digamos que usted vaya a estar mejor que con la otra, porque al final tiene que ver con usted, ¿verdad? Si usted siempre se pone en esta posición en donde van a llevarme al extremo de perder mi dignidad, de empezar a borrarme, con una o con 20, si usted no cambia usted, pues al final va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que iría por ahí. Lo primero que me preguntaste es, ¿cuándo usted se tiene que ir? ¿Cuándo hay que? Cuando esta dignidad empieza a ser demasiado difusa, demasiado confusa, cuando empieza a perderse. ¿Se puede trabajar? Claro que se puede trabajar. Claro que se puede trabajar. Pero también nadie da lo que no tiene. Entonces, ojo, ¿verdad? Si yo tengo la capacidad de empezar un poco a pensar en mí, no me voy a llevar a esos extremos.
no me voy a dejar llevar a esos extremos. Por más que, por más que vos me generes un montón de Ujú. circunstancias, no me voy a llevar hasta ahí. Esa es una pregunta, te me estás adelantando un tema, pero va a ser las últimas preguntas, lo voy a dejar por ahí. Estás hablando del pensar en mí. Ujú. Eso lo vamos a tomar después. Ya hablamos de cuándo terminar. Vamos a la parte fancy. ¿Y cuándo empezamos una relación? ¿Cuándo estamos capacitados o listos o listas? ¿Cuándo es el momento correcto? Es ese cuando siento ese montón de, Las marisopas, dijo aquel. ¿verdad? Y otras cosas por ahí. O es cuando más bien eso ya pasó Y y, Rafa, y- y es una decisión pensada, como hablamos aquí, filosofamos aquel día, esa decisión de amar, decido amarte a pesar de es que cuándo. yo creo, Rafa, que no. La respuesta es nunca. O sea, nunca tengo que empezar una relación. Yo creo que uno nunca está preparado. Ah, ok. Es un salto al vacío. Es que ¿quién te garantiza nada? Ahora, no quiere decir que usted se tire al vacío, vamos a decirlo muy coloquialmente, de jetera. Usted va y se tiró y ya está. No, 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 Bueno, nada. conozco muchos amigos que Claro, sí, pero ¿eh? entonces habría que, claro, pero entonces habría que pensar en el amigo y decir, man, ¿qué le No, pasó? pensar Ah, en mí, en el yo. ¿verdad? Por qué se fue así? O sea, que suave. O sea, usted se tira con conciencia, digamos, que se va a tirar. Lo que pasa es que, ¿cuándo es adecuado? Ujú, Si hubiese una fórmula, sería maravilloso. Lo cierto del caso es que es un salto al vacío. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, porque las personas evolucionan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esto es un asunto de ir viendo, y vuelvo a un tema, a un término que usamos hace unos minutos, es ir viendo cuánto de esta responsabilidad de entrar en esto, ¿verdad? Eh, yo puedo asumir y cuánto no. ujú. Y esto me lleva a otro tema que ahora está muy de moda, y es que está muy de moda estar enamorado, pero no está tan de moda hacerse responsable de una relación, porque las relaciones se Bueno, vuelven, pero creo que son dos términos totalmente diferentes que la gente tal vez no lo entiende. Pero una cosa es claro, el enamoramiento y otra cosa es la responsabilidad de mm, una relación. claro, porque entonces estar enamorado es comida rápida. Ujú. Lo que pasa es que eso me garantiza, pues, placer, el rush, todo lo que, lo que genera esto, pero me distancia de la responsabilidad. Ujú, ¿Qué es lo que pasa? Que en alguna medida esto me limita a como a tener convenciones sociales. Vamos a ver, nos cuesta más ser gregarios, porque nos cuesta más adaptarnos a la incomodidad del otro. A ujú. decir, ay, mae, yo por qué me metí con, pero bueno, pero igual quiero estar con el otro. Y se nos vuelve muy efímero, muy rápido, porque claro, también es muy satisfactorio lo otro, en el tanto me da respuestas muy concretas E e inmediatas. inmediatas, Claro. exactamente. Entonces, claro, eh, hasta dónde muchas de las dificultades, incluso sociales, que tenemos en estas sociedades modernas, tienen que ver con esta dificultad del vínculo con el otro, pero el vínculo con el otro que no es el que yo me imaginé, Ujú. que no es el que me da toda la satisfacción, que es el que falla, el que es incómodo, el que a veces me agrada mucho y a veces no, pero yo apuesto y decido quedarme con este otro que aunque no me satisface del todo, lo prefiero. A veces tomamos estas decisiones, bueno, muchas veces sin estar preparados. La pregunta es, ¿y será que en nuestro ser animal, en ese ser muy primitivo, ya tenemos como el chip diseñado que tenemos que tener una relación sí o sí? De, a ver, el tema es que eso
cada vez que No sé si ya es un alguien... tema muy freudiano o lo No, no, podemos no, ver no, desde no, 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 allá no, o... es que estoy pensando, por ejemplo, en una respuesta concreta, muy científica y demás, ¿verdad? Que diría que nosotros seríamos animales de instinto y que nos Ujú, tendríamos como el instinto gregario de... Y pues resulta que en Japón la gente nunca tiene un contacto, bueno, pues hay cada vez ujú, más comunidades virtuales en donde las personas no tienen un contacto físico. ujú. Entonces eso se cae, porque el O se cae instinto, en la cultura japonesa. sí, pero pues no son menos humanos que nosotros, Ujú, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, mira qué vacilón, porque si eso fuera cierto, por instinto tendríamos, valga la redundancia, el instinto de necesitar estar cerca del otro. Y no, bueno, pero no será que en ese na- caso, bueno, estoy entrando en arenas movedizas, pero tal vez sí tienen ese instinto y lo hacen de forma virtual porque no tienen las capacidades sociales. claro, pero el tema es que entonces hasta dónde, porque vos decías, el instinto primitivo de estar en pareja, ¿para qué? Ujú. ¿Para qué? No, no Para, sé, porque algunos claro, es solamente por dependencia, mm, por un bueno, es tema que de lo sexual. muy primitivo por- sería para perpetuar la especie. Eso cada Exactamente. vez es menos cierto, Ujú, ¿verdad? Eso cada vez es menos cierto. Lo otro es para compañía estar con el otro. Pero resulta que ahora hay incluso gente que prefiere conversar con una inteligencia artificial. ujú. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Verdad? ¿En qué parte está eso? Bueno, ¿y qué tal pensar si lo que no estamos soportando no es estar con el otro, sino estar con la incomodidad del otro? O con la incomodidad Con la incomodidad mía. mía, porque al final es con la incomodidad mía. ¿De qué? De estar con este otro que no me responde como yo estoy esperando que me responda. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque el otro no me satisface del todo. Sí, ahora fuera de micrófonos, yo decía en broma y en serio, bienvenido al conflicto. Eso es un conflicto. Eso es un conflicto. La insatisfacción de decir, mira, este otro que yo tenía toda la ilusión me falló. Y como me falló, lo voy a dejar de querer, lo voy a dejar de amar. ¿O será que aún y cuando falla, yo decido amarlo? Y tal vez ahí es donde está la paradoja. Porque entonces empezamos a decir, falló, cambio, falló, Ujú. cambio, falló, cambio, falló, cambio. Y... Hace unos minutos dije que te me adelantaste. Bueno, preguntas incómodas para un psicólogo. No, deje esa pendejada. ¿Para qué ir a un psicólogo? No, no, no. Pues si usted está bien, ¿para qué ir con un psicólogo? ¿Cuándo es momento de pensar en mí mismo e ujú. ir a buscar ayuda? En general, es que uno no necesita estar realmente mal para ir donde un No, psicólogo. no, no, no. ¿Cuándo? Mira qué vacilón. Ahora yo vengo O en vez del cuándo es más bien el por qué no ya. Sí, ahora venía yo para acá, venía a dar una clase en la universidad y entonces estábamos hablando de cuándo usted está trastornado y cuándo no, ¿verdad? Entonces ahí yo les decía a las alumnas, a los alumnos, digo, es que hay gente que aunque, y hablábamos de una película ahí que se llama Lo que queda del día. Digo yo, esta persona, que es, digamos que el personaje principal, la película es aburridísima, dura 3 horas, 3 horas y es aquel tipo cuadradísimo, aburridísimo, que no le mueve nada a nadie, bueno. Y yo les decía, él no está trastornado, no tiene una dificultad, no tiene un trastorno. ¿Cuándo él iría a terapia? Cuando haya algo que le genere una pregunta. ¿Cómo una pregunta? Me decían, profe. Le digo, sí, claro, en la película él es un mayordomo y todo lo tiene en orden y es aquella cosa, ¿verdad? Y no es que
No es el orden que se imagina la gente de Hollywood, del obsesivo compulsivo que dicen ellos, no. Mm. Es un mayordomo súper eficiente y todo lo demás, pero le llega el amor de su vida y lo deja irse porque no se puede enfrentar a salirse de la rutina que tiene. Entonces yo les decía, él iría a terapia cuando en algún momento quizá diga, ¿por qué yo no me pude ir detrás de ella? Eso se llama un motor de análisis. ¿Él estaría mal? Digamos que en los parámetros sociales no. Pero podría ir a terapia y decir, mira, Francisco, en el caso que fuera conmigo, vengo porque yo tengo un muy buen trabajo, trabajo para la mejor familia de esta ciudad, soy el mejor mayordomo de todos, me pagan súper bien y todo lo demás, me va muy bien en mi trabajo, me va muy bien en esto, el otro no me falta nada. Pero en aquel momento yo quise irme detrás de ella y no pude. Y eso después del tiempo me sigue generando una pregunta. Quiero ver qué me pasó. Ok, eso es una posibilidad de tener un muro muy grande y tener un huequito chiquitito. Eso es una posibilidad que se llamaría un motor de análisis, una posibilidad de que él venga a terapia, a resolver algo que le duele mucho, poco, pero que le duele. Y es por ahí por donde viene. La gente viene a terapia por eso. Hay una película, por cierto, hablando de séptimo arte. Un día deberíamos hablar de séptimo arte. Nada, hay películas que son realmente buenas. Capitán Fantástico, ¿lo has visto? ¿Cuál es? Para verla. Es relativamente nueva. Está en Prime. No pagan, pero no importa. Prime. No lo ¿de qué ¿Te se trata? gustaría? Sí. Porque habla de algo parecido. En Ujú. realidad es una familia que eh, lo sacan de la sociedad por completo. Ellos quieren educar a sus hijos a su forma. eh, Leen desde astrofísica, desde psicoanálisis, desde que tienen 6 7 8 años. Los hijos son súper dotados. Además, saben construir casas. Su comida es autocosechada por ellos. Todo lo hacen ellos perfecto. Son ideales hasta que tienen que enfrentarse a la sociedad y se dan Hasta que cuenta se que enfrentan con la sociedad. sí, es muy interesante. Qué interesante porque ahí, eh, ahora en esta modernidad en la que vivimos, em, varias tendencias, incluso educativas, de autogestión, ¿verdad? Ujú. Y modelos de aprendizaje a través de los cuales, Te va a regañar Memo, ¿eh? Ya ha venido Memo 2 veces a sí, qué correrte de barbaridad, esto. Qué a barbaridad. través de los cuales la gente el aprendizaje es como muy alejado de lo dogmático y de Ujú, verdad. El problema de la aplicación de este tipo de metodologías muchas veces tiene que ver con la contextualización en la que el individuo va a vivir. ujú. ¿Por qué? Y sí, si vamos todos a hacer de esta manera, de ahí, qué maravilloso que todos nos autogestionemos y todo lo demás, pero la sociedad y la vida no es así, Es otra cosa. ¿verdad? Se enfrenta uno con el Ujú, desencuentro. Entonces, estoy pensando en estas personas que sí, bueno, las familias autogestionan, por ejemplo, sus procesos educativos, sí, pero llegas a trabajar en una empresa en donde tenés que relacionarte con otro y no desarrollaste esas herramientas para relacionarte con el otro, entonces puedes ser un incapaz muy preparado, claro. ¿verdad? Yo Un Sheldon Cooper. eh, es que estoy pensando justo en aquel, hace algunos años yo trabajaba para una escuela y tenía una amiga que es profesora, que el sobrino lo habían sacado en algún programa, no me acuerdo bien, porque el chiquillo era como muy brillante en la parte de memorización de datos. Entonces tenía, no me acuerdo, 5, 6 años, 7 años, por ahí en edad de escolar. Y se sabía como que todas las capitales del Ujú. planeta, de los países, ¿verdad?
Entonces le decían la capital de tal lado y tal capital de tal lado y tal. Y el chiquillo era, ¿verdad? Era Una máquina. una máquina para eso y para otras cosas, matemáticas y todo lo demás. Y entonces, en algún momento dicen que él es sumamente inteligente. Le digo, sí, claro. Entonces yo le cambiaba la frase. Yo decía, sí, claro, tiene mucha capacidad en eso. Es muy capaz en esa parte. Pero ¿y en lo Y demás? entonces Claro. me preguntaban, bueno, pero eso es inteligencia. Le digo, bueno, yo no sé si es inteligencia, no es capacidad en esas cosas. Yo no sé quién es más o menos inteligente. Entonces me preguntaban, ¿por qué? Le digo, bueno, hagamos un ejercicio. Tomemos a este chico que se sabe todas las capitales del planeta y todo lo demás, y tomemos el chico que le ha tocado crecer en un barrio Ujú. urbano marginal y pongámoslo los dos en el centro de la ciudad capital a la medianoche. Y le decimos, vea, su misión es salir vivo esta noche. Es Yo le probable, apuesto al urbano marginal. claro, es probable que las habilidades que tenga desarrolladas la persona que ha vivido en otras circunstancias le permitan en ese contexto verse más capaz, porque las habilidades están adaptadas a eso, a ese entorno que se le está pidiendo, que no era un entorno académico, ¿verdad? Entonces, por eso te digo que en estas cosas es como relativo el asunto. Dije que eran las preguntas incómodas al psicólogo. Vamos con la última. ¿Cuándo alguna fascinación o alguna... Es que si digo la palabra ya de por sí entonces me autorrespondo, o sea, no la quiero hacer así. Am, digamos que alguna fascinación sexual me puede llevar a que ya yo tenga que ir a consulta. Porque si digo filia, entonces ya de por sí ahí No, vamos. bueno, lo que pasa es que todo está en el contexto en el que se dé. ¿Por qué? Cuando hay algo que empieza a transgredir La dignidad otra vez. la ley Ley por encima de dignidad. o la dignidad, entonces ahí estamos hablando de algo, ¿verdad? Porque entonces ahí, digamos, si yo para mi satisfacción transgredo la ley, Ajá. ok, ojo, Red flag. ojo, Ojo. ¿verdad? Ojo que ahí, porque lo otro son acuerdos, vamos a ver, Ujú. hay acuerdos en la sexualidad humana, por ejemplo, en donde, bueno, usted puede, en el medio de esos acuerdos y mientras esté en el margen de la ley, dentro de los márgenes de la ley, Ujú. usted puede hacer lo que le es permitido sin transgredir la ley. Ah, sin transgredir la ley es que, bueno, que no me ponga en riesgo yo, que no ponga en riesgo a nadie, pero de ahí en adelante la cancha está marcada y juegue, por un lado. Y por otro lado, tendría que ver con una posibilidad de adaptación, Ujú. ¿verdad? De adaptación en donde qué para mí, y ahí sí, qué para mí está del lado de lo que me satisface y qué para mí está del lado de no, esto no me Mejor no. satisface, no me gusta, que puede ser que esté en el marco de la ley, pero no me genera satisfacción a mí. Entonces tiene que ver conmigo y con lo que yo puedo negociar, hasta dónde puedo llegar. A mí me hace mucha gracia que creo que tiene que ver un poco con el asunto de la información. Lo cierto del caso es que ah, parejas abiertas han existido siempre, parejas de preferencia homosexual, bisexual, etcétera, 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 han existido siempre. Lo que pasa es que ahora tenemos más acceso a la información. Claro. El Hasta medio moda asunto, es. claro, el asunto es cuánto de esa negociación de yo en mi pareja yo puedo manejar, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, estas son mis condiciones, esto es lo que yo puedo manejar, esto es lo que vos puedes manejar, nos ponemos de acuerdo y listo. Esto no me quita la dignidad ni nada por el estilo y es un acuerdo en donde no transgredimos a nadie ni nada por el estilo. Hay momentos en donde, claro, si ya hay algo que yo me está llevando a transgredir la ley,
Entonces ahí sí es algo de, no, se nos está desbordando el río. Vamos a tener que ir a ver cómo lo reencauzamos. Faltan un montón más de preguntas, Sí, pero yo sí, creo que podría quedar para ahora una segunda, tercera claro que sí. frase, opinión, programa, podcast, como quiera. Pero si usted dice, bueno, creo que es un momento para ir a visitar a un gran profesional, ¿cuál sería el número telefónico del correo de don Francisco? Me pueden buscar en el 89960268. Más 506. Ajá, y igual, pues ahí está en la página de Instagram de Analíticamente y demás. Ahí por ahí pueden contactarnos también. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho.